Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta clase de mecánica de suelos aplicada, grupo 2. Hoy es viernes 8 de octubre de 2021. El día de hoy vamos a continuar hablando de descripción de macizos rocosos. Por eso permítanme unos segundos que les muestre la presentación. Muy bien. Entonces, ¿qué dice ahí? Descripción de macizos rocosos. Y a eso vamos. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que hay un proceso en la obra que estemos haciendo y en esa obra nosotros tenemos que describir y zonificar el afloramiento. Paso 1, encontrar un afloramiento. Luego ir a la matriz, luego a las discontinuidades, luego al macizo y terminar en una clasificación del macizo. Eso quiere decir en las fotos que hemos visto que después de ver nuestro lugar, por ejemplo este de acá, tenemos que describirlo. Este es un afloramiento y en este afloramiento tenemos que zonificar. Entonces decimos, por ejemplo, aquí está nuestro afloramiento y hemos hecho estas diferentes zonas. Y en cada zona debo entrar a ver la matriz, las discontinuidades y el macizo mismo. Si voy a la matriz, debo identificar, debo ver la meteorización y debo ver la resistencia. Entonces, por ejemplo, esta persona aquí está golpeando, parece al menos que es ese momento, y está viendo cuál es la resistencia. Pero así como ve de esa zona la resistencia, debe ver la meteorización y debe identificar la zona para cada matriz. Y después de eso hay que ir a las discontinuidades. Orientación, espaciado, continuidad, rugosidad, resistencia, abertura, relleno y filtraciones es lo que hay que ver. Y ya habíamos visto la definición, ¿no? Habíamos usado esto mismo para decir orientación. Si esta es una familia, entonces tiene un... Bueno, el espaciado de esa familia aquí, esta resistencia en las paredes, relleno, continuidad, rugosidad, abertura y filtraciones, es lo que hay que describir. Bien, ahí digo, excelente, entiendo hacia dónde voy a ir en esta clase. Para un momento ahí dejo ingresar a los que están llegando. Y de todo lo que hemos visto de la clase anterior y de lo que se nota que vamos a ver ahora, quizá quieran hacer alguna pregunta. Entonces, este es buen momento. Bien. Entonces, vayamos a nuestro sitio. No nos olvidemos que estamos en campo, estamos en Sucre, porque esas son las fotos, ¿no? Podemos estar en cualquier lugar. Y ahí analizamos y decimos, a ver, si hablamos de discontinuidades, puedo ver yo la pared y en esa, déjenme ver un segundito aquí, y digo, en esa pared se puede ver unas discontinuidades, ¿no? En ese sentido. Y cuando uno ve con calma, dice, ah, aquí veo otras discontinuidades. Perfecto. Y además esto es algo muy especial. Esta es una singularidad, ¿no? Entonces se ve
Evidentemente que esa es una singularidad. Perfecto. Cuando voy arriba, perdón, y puedo hacer un esquema de esto, puedo. Y ahí simplemente cuestión de fotografía y utilizar un buen paquete y puedo trazar y ver y digo, sí, es fácil de entender que esas son las discontinuidades, son específicamente diaclasas o juntas dentro de todo lo que he aprendido, no son fallas, no son la estratificación, son juntas, entonces son esas, y en esto es otro sentido, otro color, menos, mucho menos, ¿no? Se ve que son otras. Y cuando voy arriba, digo, esto era en esta cara, y en esta otra cara veo la estratificación, ¿no? Se nota clarita la estratificación. En este sentido, esa es la otra discontinuidad. Entonces está la estratificación, están estas juntas 1 y estas juntas 2. Son las discontinuidades que puedo ver yo. Y empiezo, ahí estoy anotando todo ahora con relación a las discontinuidades. ¿Qué tiene este hombre en la mano? Algo así. Ya vamos a ver con calma. La estación donde está, el espaciado, la continuidad, la abertura, la rugosidad y los rellenos, además de la resistencia. Entonces uno dice, perfecto, se entiende que es todo lo que necesito saber de las juntas, ahí están. Agrando un poquito y me dice estación. Tipo de plano, y ahí aparece un J1, un J3, un S, en otras palabras, estoy viendo la estratificación, estoy viendo la junta 1, la junta 2, si hay otra, y con relación a ese plano, la orientación es lo primero, y ya he aprendido que eso viene a través de una dirección de buzamiento y un buzamiento. ¿Cuándo he aprendido eso? Cuando estaba viendo clasificación de macizos rocosos. Y ahora voy a ver mucho mejor en esta clase cómo medir incluso. Además está el espaciado en milímetros. Todavía no sé cómo medir, pero entiendo que voy a dar espaciados en rangos y va a representar cierta descripción. Por ejemplo, entre 600 y 2000 milímetros y va a representar juntas separadas, discontinuidades separadas. También debo hablar de la continuidad. Ahí longitud de la discontinuidad y por ejemplo está la categoría 1 a 3 baja, ¿no? Y la abertura, y debo ver la abertura de cada una de estas discontinuidades. Voy a ver más detalles. Por decir algo, si ve entre 0,5 y 2,5 milímetros, califico como abierta. Y continúo con mi tabla, la rugosidad, a los rellenos. Y yo digo, me acuerdo que vi una tabla con rugosidad y había la opción de escalonada, ondulada y plana. Y en cada uno, rugosa, lisa y plana, digamos así. Entonces tengo que ver qué es que comparando con tablas, todavía no importa eso, solo es la idea general de qué estoy midiendo y los rellenos, ¿no? Composición del relleno, espesor del relleno, la meteorización, las filtraciones, la resistencia cuando se necesita, ¿no? Esa es básicamente la idea. Entonces eso es lo que se hace ahí. Se ve cada discontinuidad, se ve familias, ¿no? Ya hemos visto la matriz, ahora las discontinuidades. Entonces, una vez más, orientación, espaciado, continuidad, rugosidad, resistencia a las paredes, abertura, relleno y filtraciones es lo que hay que hacer. ¿Y cómo se mide la orientación? Con medida directa, con brújula de geólogo. Entonces, en esta clase y otras, vamos a ver aspectos relacionados con la orientación. Entonces, aquí solo veo que todo esté funcionando bien con relación a la clase. Perfecto. Una pregunta muy rápida a una persona, a Hugo Valderrama. ¿Estás presente?
¿Está Hugo Valderrama presente? Presente, ingeniero. Ok. ¿Por qué no has puesto tu foto? ¿Me cuentas? Así nomás estaba por ahora, ingeniero. Voy a poner, pero enseguida. Ok. Por favor. Está bien, Inge. Bien, entonces vayamos a ver la orientación. Recordemos que acabamos de decir que vamos a ver la orientación y medida directa con brújula de geólogo. Por lo tanto, aquí aparece una brújula de geólogo y decimos, esta es la discontinuidad, aquí está la brújula de geólogo. Ahí es la misma, notan que aquí están los varios metros que tiene ese talud y que aquí están las discontinuidades. Esta es una familia y aquí la paralela y se está viendo la orientación de esa discontinuidad. Bueno, entonces, ¿cómo se mide la orientación? Se puede dar la dirección de buzamiento y el buzamiento o el rumbo y el buzamiento. Es algo que ya hemos mencionado y está aquí. Y volvemos a repetir. Ahora sí ya no nos podemos perder porque incluso nosotros como ingenieros civiles podemos medir aquello. Entonces decimos, este plano de aquí arriba es horizontal y el plano que estamos midiendo es este de acá. Y en la horizontal aparece una línea con respecto de la intersección. Entonces el plano que estamos midiendo es este de aquí. Y yo sé que hay un norte y en la horizontal el norte está aquí. También este plano tiene una normal. Entonces entiendo que esa es la normal del plano. Muy bien, de la horizontal, de la normal horizontal al plano hay un ángulo beta, se llama buzamiento. El ángulo de buzamiento beta. Y de la normal, del norte a la normal, hay un ángulo alfa que se llama dirección de buzamiento. Y del norte a esta línea, de que es el plano, se llama la dirección del plano y ese es un ángulo delta. Por lo tanto, es claro que entendiendo estas figuras, yo puedo decir la dirección de este plano viene dado por alfa beta o por delta beta, o alfa beta o delta beta. Siempre beta, la inclinación aquí, y alguna vez es el mismo plano, un valor de alfa y alguna vez un valor de delta. Y voy a imaginarme algo aquí. Entre este norte y esta normal, ese alfa podrá ser unos 20 grados. Entonces pongo alfa 20 grados, refiriéndome a este mismo. ¿Y cuánto dirían que es este buzamiento? Inicialmente podría ser unos 70 grados, entonces 20-70 es correcto decir, este plano tiene dirección 20-70. 20-70 y se refiere a alfa y a beta. ¿Y qué es alfa? La normal. Entonces está identificada la orientación de este plano. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Puedo yo dar ese mismo ángulo con delta? Sí. Puedo yo decir, si alfa es 20 y hay 90 de la normal a esta, entonces va a ser los 20 más 90, 110. Entonces ese mismo plano tiene 110. Y el buzamiento va a seguir siendo 70. Entonces 110, 70. Pero miren qué interesante en este caso. Antes yo tenía definida esta normal, entonces escribo bien y digo, de este punto, siguiendo esa línea, estaba definida la normal. Entonces, el único plano es el que yo veo. Pero ¿qué pasa si cambio de plano? Y digo, ahora mi referencia es esta de acá. Y ahora yo digo, voy a indicar el valor de delta. Entonces ya no estoy indicando una normal, estoy indicando este plano.
Ahora miren qué interesante. ¿Qué pasará si yo dibujo otro plano? Y el otro plano lo voy a poner en esta cara, que tenga esa misma dirección, me refiero a que tenga esa misma dirección y que tenga el mismo buzamiento beta, pero lo voy a poner al otro lado. Eso va a ser aproximadamente, si puedo dibujar bien con relación a la orientación, va a ser aproximadamente algo así. Entonces, ahí yo puedo decir, hay un ángulo beta y aquí hay 90 grados, ¿verdad? ¿Existe ese plano? Por supuesto que existe. Ahora, si ustedes tratan de ver este plano y me dicen la orientación, va a tener que ver con esta misma línea. Entonces, delta va a ser 110. Y beta, yo he dibujado, va a ser 70. Entonces, 110, 70 son dos planos. Son realmente dos planos, este de aquí y este. Lo que no sucede con alfa y beta. Alfa y beta es uno solo porque es la normal, ¿no? Entonces es 20, 70 y está definido este plano. En cambio, con delta beta 110, 70 está definido dos planos. Ese más el otro que vaya a 90 grados y tenga la misma inclinación. Por eso es que cuando uno tiene delta, debe añadir algo. Debe decir, ¿esto hacia dónde está inclinado? Entonces se fija en la normal. En este caso, yo podría decir si la normal es en este sentido, va hacia el norte. Y del norte entiendo que es hacia el este. Entonces, realmente este plano en blanco, el que estoy tomando en cuenta, está dirigida su normal, está inclinado hacia el noreste. Por lo tanto, es obligatorio porque en esta nomenclatura hay dos planos, decir noreste. 110 describe esta línea, 70 describe el buzamiento y noreste describe que solo este plano. El otro plano tuviese que ser hacia el otro lado, sud, ¿no? Se entiende aquello. Y si este es este, el otro tuviese que ser sudoeste. Entonces, 110, 70 sudoeste fuese el otro. Y el otro, pero por supuesto ya tuviese otro ángulo aquí, ¿no? El otro fuese 20 más 180, 270 fuera alfa beta. ¿Cuál preferimos nosotros? El que tenga un solo valor y no nos complique la vida. Y por eso vienen programas informáticos o en lo que sea, decir 2070 alfa beta. Se puede decir 110-70 noreste y los geólogos en general prefieren eso, especialmente por cómo miden, y ahí aparece delta beta. Pero ojo con esto. Y finalmente, como una regla cualquiera, yo puedo decir, si no tiene nada aquí es alfa y beta, y si tiene alguna inclinación, tiene que ser delta, beta, y ya se me está dando esta línea o esta línea para representar el plano que quiero. Por supuesto, ahí pueden hacer cualquier pregunta. Este es muy, muy buen momento. Para dirección de plano, no me ubiqué muy bien cómo le terminó el 110. Del norte hasta el plano, eso es todo, ¿no? No hay más vuelta que darle. Igual que hemos visto y en los ejercicios que has hecho de túneles. Del norte al plano. En este dibujo, ¿dónde está el norte? Aquí. ¿Dónde está el plano? Aquí. Entonces, del norte al plano, 110. Y en este otro dibujo, del norte al plano, 110. ¿Queda claro? Sí, ingeniero, gracias. Ingeniero, buenas tardes. Adelante. ¿La dirección del norte nosotros lo asumimos o tiene No, que el estar norte entre es esos el ángulos? norte, obviamente, que te da la brújula, ¿no?
Ah, está bien entonces. Gracias. ¿Algún otro detalle? Bien, entonces ahí están las orientaciones. Por supuesto, cambiamos de libro y nos dice, mire, aquí está el norte, aquí parece que está subiendo del plano, no, este está en el plano, en la horizontal, y aquí está el plano y ahí está la normal. Y del norte a la normal, la dirección de buzamiento. Pero aquí dice dirección de rumbo. Otro libro dice eso, está bien, no nos hacemos problema. Y de la normal, el ángulo asociado con este es el buzamiento y este dice es el echado. Perfecto, no nos hacemos problema. Y esta otra dirección que solo hemos dicho es la dirección, dice es el rumbo. Entonces, esta dirección rumbo. Entonces puede ser delta rumbo y este sí buzamiento o echado. Por lo tanto, aquí hay una dirección de rumbo. Está bien, dependiendo el país donde estemos, el libro que agarremos, va a haber esa diferente nomenclatura. El hecho es que nosotros en campo, ahora decimos, esta es la estratificación, por lo tanto, me interesa ver de esa estratificación, de ese plano que se nota claramente con respecto al norte de este lugar, cuál es el ángulo con respecto a la normal o al plano mismo y adicionalmente de la horizontal, cuál es el ángulo que hay al plano. Entonces agarramos la brújula esa que dijimos esta es la brújula y la colocamos en el plano. Aquí está el plano que estamos analizando, esa es la brújula. La abrimos y queda la placa apoyada al plano, la placa apoyada al plano y esta parte horizontal. ¿Y qué vemos? La placa apoyada al plano y vemos esto. ¿Y dónde está el norte? Vemos la brújula y decimos, aquí esto se mueve, como es característico de una brújula, y decimos, aquí está clarito el norte. ¿No? Ahí está, el norte. Definido, eso es clave. Y decimos, hemos apoyado la brújula aquí, entonces, ¿dónde va a estar la normal si apoyamos así? Entonces, si la hemos apoyado con esa placa, la normal está ahí, ¿no? Por eso dice, esta es la dirección de buzamiento. ¿Y dónde va a estar si apoyado de esa manera el ángulo este que asociado con el rumbo o la dirección del plano? Aquí, por eso aquí dice rumbo. Y ahí tiene esa línea. Entonces, veo yo la brújula y conozco en la brújula dónde está el norte y conozco cuál es la dirección de buzamiento y conozco dónde está el rumbo. Entonces, ¿dónde están los ángulos en esa brújula? Ya es muy, muy fácil. Entonces digo, a ver, aquí está este y asociado con el valor 210 en mi brújula. Y la dirección de buzamiento está aquí, asociado con ese valor 0. ¿Y cuál es el ángulo del norte a la normal? Ahí no hay mucha vuelta que darle. Del norte a la normal está el ángulo alfa. Del norte en sentido horario, del norte en sentido horario al rumbo o a la dirección, representa ese ángulo delta. Pero ya está definido, ¿no? 210 menos 90 es delta. Y 210 menos 0 es alfa. Está totalmente definido. Por eso aquí dice, consecuencia, la dirección de buzamiento es, si ese es el rumbo y este es el norte, entonces es de ahí a ahí hay 210 grados con respecto a ese norte. Entonces, la dirección de buzamiento del ángulo alfa es 210. Y si estos valores no son tan exactos, el 0 aquí, lo que sea, no hay problema en absoluto. Uno entiende dónde está el norte y entiende dónde está la normal. Eso es todo, es así de fácil.
La brújula en foto luce así. Otra vez lo mismo. Entonces miren aquí, el plano es este. Y ahí pongo la placa. La primera idea, quien diga es un ángulo absoluto, no, no hay tal, ¿no? Ya uno intenta que sea correcto, pero más arriba, más abajo es otro ángulo y hace que esto sea horizontal. Entonces pone la burbuja en el centro y ahora dice, este es el rumbo y esta de acá es la normal. ¿Dónde marca el norte esta brújula? Uno revisa dónde marca el norte y listo. Y ahí tiene entre este ángulo y su norte tiene el alfa. Y además la brújula aquí mide la inclinación de esta. Entonces uno dice, bueno, si esto he puesto a la pared con respecto a la horizontal, aquí se forma un ángulo y ese ángulo lo mido directamente ahí. ¿Y cuál es ese ángulo? Beta. Es así como se mide con la brújula. Entonces, habíamos visto, estos somos nosotros y decimos queremos medir la orientación de este plano. Entonces, ponemos la brújula de esa manera, ¿no? Que es la misma idea. Y ahí podemos nosotros aquí medir el ángulo beta, es el ángulo que aparece ahí. Y adicionalmente, con respecto al norte, veo lo necesario. Claro, uno dice, ¿cuál será el norte? ¿El negro o el rojo? Ya no sé nada. No, uno sabe, ¿no? O sea, uno solo se para en el lugar y dice, dígame el norte, porque a veces uno no tiene idea, ¿no? El lugar. Y le dicen, hacia allá, o el sol sale aquí, no hay tanto lío. Entonces dice, ya sé cuál es el norte y puedo medir los ángulos adecuados. Esa es la forma. Y existen otras brújulas como esta de acá, que no son idénticas, en las cuales igual puedo medir el buzamiento de otra forma ligeramente diferente. Ya le damos menos importancia. Esas de ahí que miden lo mismo y sin ningún problema. Es solo cuestión de ver ángulos y no hay mayor problema. Y termino midiendo alfa o beta o delta y beta, ¿no? Alfa y beta o delta y beta. Y la diferencia por concepto entre uno y otro es 90. Bien. ¿Les ha quedado claro cómo hacer esta medición? Pueden preguntar. Perfecto. Muy bien, entonces ahora vamos a la siguiente parte y la siguiente parte dice ahora, ¿cómo se representa esto? ¿No? ¿Cómo se representa una vez que yo he medido alfa y beta y tengo un montón de discontinuidades y más arriba o más abajo? Entonces dice, mire, usted puede entender y hacer lo que se conoce como proyección estereográfica, puede hacer diagramas de rosetas, puede hacer bloques de diagrama, puede hacer símbolos en mapas geológicos. Y nosotros nos vamos a concentrar en estas proyecciones, el resto es fácil, pero no nos concentramos. Entonces, el resto de la clase vamos a ver proyecciones estereográficas para ver cómo representar esos planos. Primera idea, nosotros traemos una esfera. Alguien trae una esfera y nosotros decimos es parte de todo esto. Ahí está la esfera. Y hay un plano, el plano que estamos midiendo que tiene una orientación. Entonces, el contacto con la esfera, se nota es esa y ha quedado achurado. Ahí está la vertical. Excelente. Y decimos perpendicular a aquello está la normal C, ¿no? Y la normal, hace rato la había visto siempre en horizontal, pero ahora no, veo la verdadera normal del plano, 90 grados en todo sentido, y es esa línea. Y donde toca la esfera se llama polo, y va a haber un polo a un lado y va a haber un polo al otro lado, la normal. Entonces, la normal y el plano se ven así. Primera idea.
Segunda idea, voy a tomar solo mitad de la esfera. Entonces es otra vez la esfera, pero solo tomo la mitad y especialmente me voy a concentrar en la horizontal. Y como fruto de tener ese plano, como resultado existen unas líneas, pero no me preocupa más, solo voy a tomar la mitad. Y aquí está otra vez la mitad, pero en esta se ve mejor. Y se dice en el plano, y es lo que he visto, y ahí estaban las definiciones, en el plano está el norte. No se olviden, esta flecha podría pensarse en 3 dimensiones saliendo, no. En el plano horizontal está el norte definido. Y en ese plano está, digo, y como intersección con ese plano está el rumbo. Depende el libro, ¿no? O la dirección. Y adicionalmente está la normal de ese plano. Y por supuesto hay un echado. Entonces igual del norte a la normal, aquí está del norte a la normal, está la dirección de buzamiento y del norte a el rumbo o la dirección y además el echado. Pero esto en una esfera. Bueno, está bien, eso es en una esfera. Ahora pensemos en una esfera y volvamos un plano en una esfera. Entonces decimos, esta es nuestra esfera. Y en nuestra esfera hay un montón de líneas. Unas se nota claramente en un sentido y otras en otras. ¿Qué nombres pueden tener esas líneas? Pues si pensamos en el planeta Tierra, uno dice longitud, latitud. Entonces uno dice, perfecto, si marco esto el meridiano de Greenwich, uno mide hacia allá cierto ángulo y pasa de longitud y otra longitud y otra longitud. Y uno dice, del Ecuador, Bolivia, 17 grados al sur de latitud. Entonces, lo que quiero decir es que una esfera tiene varias líneas que determinan los diferentes puntos. Esa es la clave. Y esa esfera la puedo ver arriba. Entonces, si la veo de arriba, yo puedo ver que esa esfera, estos que representan las latitudes o las longitudes, o los meridianos o lo que se llamen, puedo verlos así, ¿no? Puedo yo ver estos que voy a resaltar, por ejemplo, SDI en un plano puede ser SDI, ¿no? En forma de círculo. Y este otro representa ese. Entonces, finalmente la esfera la podría yo proyectar en un plano. Si veo desde arriba, esa es una esfera, con todas las líneas que están ahí. Puedo yo ver el mismo plano desde otro lado. Ese también son las mismas líneas y esa es una proyección oblicua. Y la de acá es otro tipo de esfera. Miren, es la misma esfera, ¿no? Ahí está la esfera, es muy clara. Y yo digo en esa esfera unas líneas en un sentido, otras en otro. Y dependiendo si veo de arriba o de un lado, están proyectadas en un plano. Si yo veo de arriba, veo el plano muy claro y esta es una red polar. Pero en este plano están todas las líneas. Y otra vez, tengo que ver claro eso. Esta línea en 3 dimensiones es real en 3 dimensiones. Y esta otra línea es también muy real. Y si yo quiero ubicar este punto, que está en el espacio de mi esfera, en una proyección, realmente digo, de aquí hay 2 líneas. 1, 2. Y esta línea es esa. Entonces, ese punto que está en el espacio, en este plano es ese de ahí. Entonces, puedo yo representar cualquier punto en una red polar. ¿Por qué red polar? Porque aquí dice red polar. Es vista esa esfera desde arriba. Y si veo desde un lado, entonces lo mismo yo digo, a ver, aquí hay otro punto. ¿Cuál es el otro punto? En el mismo sentido que acabo de decir.
pero voy a elegir otro punto para entender mejor este de acá. Ese está en el espacio de la esfera, está sobre la esfera. Y digo, bueno, ese está sobre esta línea que es esta proyectada en este plano. Entonces, excelente, está sobre esta línea. Y de este punto, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entonces, ese punto es también ese de ahí en este plano. Y ese plano es una red meridional. Entonces, un punto en un espacio de una esfera lo he puesto en un plano. Y de esa manera yo puedo decir que existen las redes meridionales que van a lucir así y las redes polares que van a lucir así. Y no es que estas son horizontales y estas verticales, porque yo puedo darle la vuelta, es la misma figura, y digo, bueno, ahora esto es horizontal, pero la idea de meridional es otra. Es solo cuestión de dónde se ve la esfera y esta puedo tenerla vertical. Entonces no importa si es horizontal o vertical, la idea es que la forma de proyectar me da un plano y así aparece una red molar o una ecuatorial, meridional. Otra vez lo mismo, aquí está nuestra esfera y si yo pongo una lámpara aquí, y veo en un plano esa esfera, todas esas líneas, aparece así, y esta se llama una red meridional o ecuatorial, ¿no? Siempre hay ligeras variaciones, y si la veo de arriba, me aparece esa, que es una proyección polar, ambas son la esfera en un plano. Entonces, cualquier punto en el espacio termina igual en esa esfera. Entonces, estas son esferas. Perfecto. No cabe duda que puede variar un poquito. Puede variar esa esfera según cómo yo lleve los puntos al plano. Lo mismo aquí. Y en esa situación yo puedo decir, ¿podría yo agarrar y pasar un ángulo del punto A al punto B y hacer lo mismo con todos los puntos? O agarrar, esa es la otra opción, el cenit de la esfera y el punto y pasar una línea y ver el punto horizontal. Si yo hago esto, es un primer caso y he llegado a ese punto B, y si yo hago esto y he llegado al punto C, resulta que he proyectado de otras maneras, de maneras diferentes. La de acá involucra lo que se conoce como la proyección de áreas iguales y esta otra, la proyección de ángulos iguales. Porque al proyectar voy a poder ver los mismos ángulos o las mismas áreas. Y ahí está la idea de que estas proyecciones tienen nombres. Entonces pondremos la de Lambert o Schmidt es la de áreas iguales. Y aquí cambiaremos el color para realmente resaltar la diferencia y de que son otra forma de proyectar lo mismo. Nuestra esfera en el plano, porque queremos ver en plano. ¿Qué quiero hacer ahora? Cambiar esto a otro color. ¿Pero de qué? De este otro. Entonces aquí digo, está la proyección de ángulos iguales y esa es la que se conoce como la proyección estereográfica o la proyección de Wolf. Ambas pueden ser, nunca me olvido, vistas en este sentido o vistas en el otro sentido. Puede ser polar o ecuatorial. Ahora, este ecuatorial o meridional puede ser de ángulos iguales o de áreas iguales, dependiendo cómo pase a ese punto. Y la polar, lo mismo, puede ser de ángulos iguales o áreas iguales, dependiendo qué haga. No importa que sea de arriba o de abajo, termino así. Y por supuesto hay un proceso para aquello, ¿no? Un proceso en el que hago eso, no nos metemos a eso y llegamos a esto de acá. Y alguien nos dice, realmente yo me he pasado el trabajo de hacer esa proyección y se la regalo. Yo la subo a internet, la subo a mi libro y le regalo. Esta es una proyección estereográfica o falsilla de Wolf. Alguien la ha hecho. Conserva ángulos, esa es la clave. Y luce así. Entonces el círculo
Y la esfera la estoy viendo en un plano, pero es la esfera y siempre tengo que ver eso. Y es una proyección meridional. La polar se entiende que tiene líneas que salen del centro hacia los lados, ¿no? La polar es esa de ahí. Y la que tiene estos ángulos es meridional. Ahora, dentro de la meridional, esta en especial ha sido proyectada de tal manera que cumple estas condiciones, el punto, el cenit y ahí el punto, y se ha proyectado varios y ha dado lugar a eso. Y esa es una falsilla de Wolf. Esta es una esfera. Todavía no tiene nada que ver con el plano que hemos visto, que hemos medido alfa, beta o delta, beta. Es solo la esfera y nuestro plano se va a cruzar con la esfera de alguna manera. Y en esa esfera, y después de esto pueden hacer las preguntas que hayan surgido, yo digo, voy a poner el norte y los ángulos asociados, 0, 20, 40, 60, 80, 90, etcétera, y giro hasta 360. Aquí el sur, aquí el este, aquí el oeste. Y por supuesto, esas esferas tenían varias de estas otras líneas. Yo les dije la longitud y evidentemente aparecen esas. Y tienen divisiones menores. Lo más común es hacer cada 10, 0, 10 y unas menores cada 2. Entonces ahí aparecen 90 y aquí otros 90. Y aquí miren los términos, también hay que prestar atención. Círculo primitivo, círculos menores y círculos mayores. Cuando yo veo estos círculos, no le digo ni latitud ni longitud, ahí está la clave. ¿Qué le digo? Círculos mayores. Y los círculos menores en este otro sentido. Pero en el fondo, si yo me acuerdo, es esto, ¿no? Estoy diciendo, esta es mi proyección. Y aquí yo tenía un punto ubicado asociado con este círculo y con este de acá. Y este de acá es mayor. Y este otro es menor. Listo, son nombres y ya me queda claro que en la proyección alguien se ha pasado el trabajo y me avisa que esos son mayores. Y estos son menores. Y ahí está la proyección que respeta los ángulos. Perfecto. ¿Qué otra cosa? Cuando veo a la izquierda, encuentro que esta es una falsilla de Wolf, la que respeta ángulos. Y esta es una proyección de Schmidt, la que respeta áreas. Esa es la clave. La que respeta áreas nos da una idea de la siguiente manera. Imagínense que yo en mi esfera esté hablando del planeta Tierra. Y en el planeta Tierra yo tengo un país aquí. Y el país aquí tiene esa sección proyectado. Ese es el país del que estoy analizando, Y ese mismo país, o quiero comparar ese país con el norte. Entonces agarro y digo, bueno, ¿qué pasaría si no está en el Ecuador ese país? ¿Cómo luciría ese país si estuviera aquí arriba? Me interesa mucho, ¿no? Entonces digo, bueno, este cuadrado así con las dimensiones que tiene, y ahí pongamos nuestra regla para ubicar bien a qué nos referimos. Entonces, este mismo país que yo sé que tiene, por decir algo, ¿no? A ver, si mido mi regla, veo 1, 2, 3 líneas, casi, no sé, 2.8 líneas. Entonces, eso quiere decir que si está en otra parte del planeta, y voy a no subir tanto, ahí, entonces digo, tengo que contar las mismas líneas porque es una proyección que respeta áreas. Entonces, si ahí yo veo 2.8 y la otra parte era igual 2.8, depende.
Entonces pongo ahí y debe medir aproximadamente, o sea, debe ser lo mismo, ¿no? Entonces y ahí puedo poner 1,2.8 más o menos, y después hago rápidamente el resto, y ya que tengo esa referencia, entonces es en mi país, la misma sección del país, en otra parte va a tener esa misma área. Por eso se dice áreas iguales. Aquí no. Aquí de lejos, este país a este lado puede tener esta sección y este otro lado será así. Es el mismo país con la misma sección. ¿Por qué? Porque al proyectar este respetado ángulos, ya vamos a entender y mejor eso después, y este ha respetado áreas. Esa es la diferencia, pero es una esfera y otra esfera. Y por supuesto, en el planeta Tierra uno puede elegir una u otra proyección dependiendo qué quiere ver. Nosotros ya vamos a ver qué queremos ver cuando estemos hablando de nuestras proyecciones. La clave es que nuestra esfera la hemos visto en proyección estereográfica y hay una proyección que es la de Wolf, izquierda, respeta ángulos. Hay una proyección que es la de Schmidt, la de la derecha. Y aquí puedo ver, para distinguirlas, miro aquí y miro aquí, es clarísima la diferencia. Esta es Wolf y esta es Schmidt. Listo, esas son esferas y es la misma esfera. Y por supuesto, no puedo esperar que la distancia de aquí a aquí sea la misma que de aquí a aquí. No, no puedo. Pero sí puedo decir que de aquí a aquí hay 10 grados y de aquí a aquí hay 10 grados, ¿no? Eso es lo que vi aquí. De ahí a ahí hay 10 grados, eso sí sé. Y de aquí a aquí es 10 y de aquí a aquí 70. En cambio aquí, bueno, igual, ¿no? Puedo yo ver los ángulos y por las ocupan otras posiciones, pero ambas son la esfera. Excelente. Entonces, ese es un punto muy importante. Tiene que quedar claro el asunto de que estas son solo esferas proyectadas en una u otra condición. Y adicionalmente habrá la polar de Wolf y la polar de Schmidt. Eso es solo la misma esfera vista de arriba. No hay problema. Pero todas son la misma esfera. Entonces, cualquier cosa, ahora voy a poder decir en la misma esfera. Excelente. Entonces, hagan sus preguntas. Bien. Dicho eso, ahora queremos volver al plano. Y decimos, bueno, ahora no está mi plano en una esfera. Voy a solo recordar cosas. Ahora mi plano es este de acá que está sombreado, ¿no? Ahí está mi plano. Y voy a poner un cubo. Perfecto, está bien, un cubo, no una esfera. Y voy a tener la horizontal ahí. Y digo mi plano X, Y. Ya he entendido muy bien, X, Y es la línea del plano intersectado con la horizontal. Ahí está. Y descubro dónde está la normal y veo aquí está la normal. Normal. No, he dicho normal, he querido decir el norte. El norte. Entonces, del norte a esa línea está el ángulo de dirección, el rumbo delta. Y por otro lado, digo, esta otra línea en mi cubo es perpendicular a la de arriba y adicionalmente es perpendicular a esta línea que estoy tomando. Consecuencia, si yo veo mi plano ahí, de esta que va a resultar la normal ahí, tengo el buzamiento. Ese es el ángulo de buzamiento. Y aquí introduzco la palabra real, porque cumple con la definición. Entonces, ese ángulo cumple con la definición. ¿Por qué? Porque esta es la verdadera normal a este plano.
pero en horizontal, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo otra línea cualquiera? Esa es otra línea cualquiera, que no está a 90 grados de esta línea de dirección. Y obviamente yo puedo ver aquí abajo mi plano. Y yo puedo ver que con respecto a mi plano, hay una línea aquí asociada con esta otra. Y la intersección con ese otro plano es ese de ahí. Y también puedo yo decir, de la horizontal ahí hay un ángulo. Pero ese ya no es el buzamiento real, es el buzamiento aparente. Entonces tengo que tener cuidado y le digo beta prima. ¿Por qué es un buzamiento? Porque está asociado con la horizontal y el plano que estoy midiendo. Pero esa horizontal no es perpendicular a la línea de dirección. No es lo que yo veo aquí. El ángulo aquí no es 90 grados, aquí sí. Entonces el buzamiento real es a 90 y este así. Ahora, ¿qué pasa en ciertos lugares? Yo tengo que medir, en lugar de beta, tengo que medir beta prima, porque no puedo poner la brújula, ya no veo nada más. Entonces, de ahí viene que existe aquello y entiendo la diferencia. Entonces, el real y el aparente. ¿Preguntas? Perfecto. ¿Qué tenemos aquí? Aparte del delta que ya habíamos hablado, delta beta, como ya conocemos, aparece a la normal, la verdadera normal ahí, y el ángulo se llama el ángulo de sentido de buzamiento, el ángulo de buzamiento y beta. Entonces, esto representa expresar el plano en función de delta beta y esto representa expresar en función de alfa beta. Excelente, lo que ya había dicho. Ahora mezclo mi esfera con mi plano. Y digo, ya, está bien, es fácil de entender. Aquí está mi esfera, aquí está mi plano y entre plano y esfera aparece la intersección. Y le digo, ese es un círculo mayor, porque algún círculo hay entre plano y esfera. Y en la horizontal hago una proyección. Y yo ya sé que puedo hacer varias proyecciones. Aquí hago una proyección de ángulos iguales. El cenit de la esfera, mis puntos de intersección entre esfera y el plano y uno, y en la horizontal que aparece, la proyección del plano. ¿Y qué le llamo eso? Traza ciclográfica. Entonces, ¿cómo se proyecta un plano en la proyección estereográfica? Aquí ya está clarito. De esa manera. Va a lucir así. Perfecto. Por lo tanto, si solo veo yo desde arriba, me paro en el cenit y veo abajo y quito todo el resto, aquí está mi plano. Esa es la traza ciclográfica. Lo que dice aquí, traza ciclográfica, ya es el plano proyectado en este punto. Ahí está el plano proyectado. Esta es la circunferencia primitiva y la traza ciclográfica. Y este es un plano en una proyección. Nada más. Ese es un plano en una proyección. Otra vez lo mismo, digo, si este es el plano intersecta la esfera aquí, y si proyecto con lo horizontal tengo la proyección estereográfica del círculo, la proyección ciclográfica. Y la normal de ese punto allá es un punto. Y lo mismo tengo yo la proyección y aparece un punto ahí. Entonces, en este caso, el plano se va a ver así, igual que antes, y va a haber otro punto que represente el polo, la normal. Y esa es la idea de lo que representa un plano en una proyección. Ese es un plano en una proyección. Ahora veamos cómo se trabaja realmente. Plano en una proyección. Entonces digo, voy a yo querer proyectar. Yo he ido con mi brújula a campo
Y con mi brújula en campo he medido que delta es 60 grados, que beta es 40 y he necesitado decir sudeste, 60, 40 sudeste. Entonces tengo delta y beta. Si quiero yo proyectar, no sé cómo, pero quiero proyectar ese plano, esa orientación en la proyección estereográfica, algo va a salir parecido a esto. O parecido a esto, ¿no? Es la misma idea. ¿Cómo hago? Entonces, simplemente agarro un papel transparente y por debajo mi esfera. Aquí está. Esa es la esfera. Alguien se ha pasado el trabajo de dibujar esas líneas exactas, de decirle cuáles son los círculos menores, cuáles son los círculos mayores. ¿Sí? Entonces utilizo eso y pongo debajo y encima un papel transparente. Y como dice aquí, le pongo una chincheta. Sé dónde está el norte, etc. 60-40 es la idea. Entonces digo, haré eso. Primer punto, pongo la chincheta, tengo mi papel transparente encima de mi proyección y digo, ¿dónde está el norte? Aquí. Ahí está el norte, listo. Ahora yo quiero trazar un plano con un ángulo delta de 60 grados. Delta 60 grados. Entonces, del norte, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Y aquí aparece una línea que representa el plano, ¿no? Y la dibujaremos bien. Entonces, eso quiere decir que yo conozco que ahí hay una línea que va a pasar por el centro. A ver si va bien. Más o menos ahí, sí. Y la trazo, pero muy clara. Eso. Y ahora, ¿qué he hecho? He dicho, el asunto es simple. ¿Hay algún plano? ¿Cuál es el plano? Este de acá que tiene un valor de delta de 60. Entonces me sirve la proyección para encontrar esa línea del plano. Ese es el plano en la horizontal, porque aquí hay 60 y ahí está el plano. Ese es delta. Entonces de ahí está delta. Y este plano está inclinado a algo. Entonces digo, para la inclinación voy a utilizar la proyección. Entonces ahora giro y digo, voy a hacer que ese 60 quede de norte a sur. Entonces lo que he hecho realmente es poner el plano, va, la regla. Entonces es poner el plano, ese que ya determiné, en esta posición. El mismo que acabo de determinar, ¿no? ¿Se entiende? Es ese de ahí. ¿Y por qué hago eso? Porque quiero que esté en una posición adecuada para poder pensar en que ahí abajo tengo una esfera y que esos planos coinciden adecuadamente con mi plano. Entonces, aquí está otra vez. Este plano es el que tengo en la realidad. Delta 60. Entonces, definición, ahí está el plano. Ahora solo giro para que ocupe esa posición. Y al ocupar esa posición, digo, muy interesante, la esfera que estoy viendo por debajo ahora está asociada con la inclinación de este plano. Consecuencia,
cuento los 40 grados de beta. 10, 20, 30, 40. Y digo, ahora me ha servido la proyección estereográfica para trazar el plano. Y ya está trazado. Entonces mi plano, y una vez más voy a hacer esta última línea. En este caso tendría que igual entrar ahí y digo, en este caso el plano en la proyección está ahí, ¿no? Eso me queda muy claro. Es el mismo plano, este de aquí, que ahora lo he girado, está ahí. Y el mismo plano, ahora he utilizado esto de acá. ¿Por qué he utilizado eso? Eso es importante. Veo aquí en cualquiera de estos y digo, a ver, qué interesante. Aquí, por ejemplo, o aquí, yo puedo ver un buzamiento y yo puedo decir si mi ángulo estuviese realmente 0, entonces el proyectado fuera ese. Si este plano tuviese un ángulo de buzamiento menor, estuviese más arriba y buzamiento mayor más abajo. Entonces, en el fondo, lo que dan estas líneas y esta inclinación es el buzamiento. O sea, otra vez digo eso. Y otra vez le pondremos el plano, pero ahora en forma genérica, ¿no? Para entender el buzamiento. Y digo, yo tengo un plano cualquiera. Y el plano cualquiera va ahí. Ahora, para ese plano cualquiera, yo estoy diciendo que puedo ver ese mismo plano y pensar en una horizontal y puedo pensar en la esfera. Y aquí una línea. Y ahora está otra vez. Este plano se lo ve en ese punto. O sea, es una línea que entra y sale de la pizarra. Y el plano, el que yo estoy analizando, por citar algo, es ese de ahí y toca ahí la esfera. Y de la horizontal ahí hay un ángulo beta. Cuando yo proyecto ese punto, va a resultar que el punto está ahí. Y ese ángulo beta se va a reflejar aquí. Esa es la clave. Si es que proyecto, mi plano llega ahí, beta es 0 aquí. Y si esto está inclinado 10 grados, ahí va a haber 10 grados porque es esa línea 10 grados. Entonces, cuando yo vengo aquí, digo 10 de inclinación, 20 de inclinación, 30, 40, 50, es la inclinación, se refiere a eso, porque así ha sido hecha esta línea. Por lo tanto, cuando mi plano, digo, uso este plano y lo pongo en esta posición para poder usar la proyección y ahí marco los 40, entonces este plano que equivale a pasar esta línea por este círculo mayor va a ser un plano que tenga 40 grados. Bueno, y con eso ahora vuelvo y ahora ¿dónde está mi plano? Mi plano ahora es este, solo he vuelto los 60 grados y tengo esa línea. ¿Pero por qué tengo esa línea? Porque correspondía a ese círculo que es el plano adecuado. Ese es el procedimiento. Entonces, ahí está. Ese es el ángulo delta y el ángulo beta. Y todo eso se resume aquí. Si delta es 60, simplemente giro 60, pongo la línea, giro, ahí tengo la línea clara y ahí utilizo el buzamiento 40. He girado en la dirección norte-sur mi plano para que el buzamiento lo pueda medir ahí. Y luego vuelvo a su posición original, entonces queda claro cuál es el plano. Veamos algo más. ¿Cómo puedo hacer lo mismo con alfa beta? Va a ser idéntico, pero el alfa, que en este caso es 60, va a ser la normal. Entonces aquí aparece un video que en un momento va a estar en el Classroom y corramos y veamos cómo sería lo mismo. ¿Qué proyección es esa? Ya no es de ángulos iguales, es de áreas iguales. Y dice 60, pero es de 60 hasta ahí
Esa es la normal, por lo tanto, del centro ahí es la normal. Consecuencia, pongo el plano norte-sur, por lo tanto la normal a 90, y ahí cuento los 50 de buzamiento. Y ahí utilizo la proyección estereográfica y ahí está mi plano. Y el polo, bueno, que no hemos visto hasta ahora, después vamos a ver más énfasis, a 90 grados porque es la normal. Entonces ahí está 90 grados y es el polo. Y lo vuelvo a su posición anterior y acabo de dibujar ese plano 60-50. Bien, ahora sí estamos listos. Pregunten. En el ejercicio que nos mostraba, o en el ejemplo que nos mostraba, decía de sur a este, pero movimos ya. de nor a este. ¿Por qué eso? Ya. No, está bien. Eso me he olvidado explicar. Voy a eso. Entonces aquí dice que en especial cuando yo tengo la dirección delta 60-40, realmente puede haber, y aquí lo voy a ver, representa que me está dando esta línea. 60, digo esta línea, y ese es mi plano. Ahora me dice buzamiento 40, entonces yo digo, bueno, sin pensar, yo veo esta esquina, 10, 20, 30, 40, y ahí hay un primer plano, esa es una primera opción, inclinado con la normal hacia allá. Pero la realidad es que si la normal estuviese este otro lado, 10, 20, 30, 40, también podría ser eso. Entonces siempre hay dos planos cuando doy delta, uno y otro. Pero este plano me dice, no hay dos, hay uno solo. El que estamos analizando es el que involucra inclinación 40 hacia el sudeste. Entonces, en este plano nos dice, a ver, si es que este es el plano, el sudeste es este sector. Y el otro tendría que decirme noroeste, entonces el otro. Y cuando giro, ya queda condicionado que tengo que medir, por esto que acabo de decir, de aquí hacia allá, y ahí entran 10, 20, 30, 40, y el plano termina siendo ese, bueno, pero bueno, se entiende que pasando exactamente ese es el plano, y uno mire y dice, la normal está en ese sentido, y es definitivamente sudeste. La otra posibilidad es que pase el plano por este otro lado, pero ese plano sería inclinación noroeste, entonces no es ese. Eso responde a lo que tú dices. Y aquí, en este caso, ya digo, no hay problema en este sentido, porque ya la normal está dada. Entonces no hay dos posibilidades de normal y listo. Y ya tengo todo dado. Perfecto. ¿Algún otro detalle? En las dos falsillas es el mismo procedimiento. En cualquier farcilla que sea polar, que sea meridional, que sea de ángulos iguales o lo que sea, es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque no importa cuál sea la falsilla, yo estoy eligiendo algún plano. Voy a imaginarme, y aquí voy a realmente decir lo mismo, solo que aquí ya he metido la pata no borrando aquello, pues no importa. Entonces digo, ¿cuál es mi plano? No importa cuál sea la orientación, voy a utilizar la falsilla. Entonces digo, en grande, bueno, ¿qué quiero? Espérenme un segundo. Tanta cosa. Ya. Entonces quiero una reglita. Y digo, mi reglita es esta. Y el plano que estoy analizando, no importa cuál sea la proyección, es un plano que lo voy a poner en ese sentido. Y en esta falsilla también voy a
mover mi falsilla para que ocupe esa posición y la inclinación que tenga va a venir dada por la falsilla porque estoy acomodando mi plano, aunque no tenga la dirección esa de ahí, 0, ¿no? Perfecto. Entonces ahora digo, voy a yo elegir un plano, es el mismo, que va a tener lo que acabo de decir, 40. Entonces digo, ¿cuál sería 40 a la izquierda? Entonces cuento 0, 10, 20, 30, 40. Entonces tengo que utilizar este círculo mayor. Entonces paso con mi lápiz por ese círculo. No salió exacto, pero se entiende bien la idea. Y digo, este plano, definitivamente. Y vamos a decir que es directamente este valor de delta dado. Por lo tanto, el valor de alfa es 90. Entonces, ese plano es claramente 90, 60. ¿Cuál es 60? 40. 60, 40. Ahora, el mismo plano, pero en la otra proyección. Entonces, digo, ahí está el plano. 10, 20, 30, 40. Ahí está. Y trazo por el círculo mayor, no importa que no coincida exactamente, la idea es clara y digo, este es el mismo plano, es el plano 90, 40. Pregunta, si superpongo, aunque sean del mismo tamaño, ambos planos, ¿van a caer iguales? No. ¿Por qué? Porque uno he dibujado en una falsilla de ángulos iguales y el mismo plano lo he dibujado en otro. Entonces, pero es el mismo plano. Entonces, no importa la falsilla que yo utilice, o incluso una polar, es solo una representación de ese plano. ¿Queda claro? Bien. ¿Algo más? Bien. Con eso dicho, las malas noticias. Entonces, en su texto dice para planos. Ahora tiene que trabajar, no, nada de ver y decir qué lindo, facilito, nada de eso. Tiene que trabajar y está obligado y es hasta el lunes. ¿No? Hoy día es viernes, hasta el lunes que es nuestra siguiente clase. Entonces, el problema 1 dice fácil y está resuelto, pero tienen que ponerlo en su falsilla, en la que escojan o en ambas, y tienen que dibujar estos planos. Perfecto. Dibujan los planos, ahí está ya la solución. Pero tienen que dibujarlos. Y dicen, este era un horizontal, pero claro, qué raro aquí, allá, etc. Esa es la idea de trabajar. Luego viene el problema 2, que también tienen que hacer. Y dice, este problema 2 está asociado con un plano y buzamientos aparentes. Entonces, solo en la proyección que ustedes tengan en la mano van a poder ver por qué 17 aquí, por qué 10 aquí, por qué se asocia ese 10 con 100 y 17 con 120. Y solo en su proyección van a poder ver por qué este representa el buzamiento real y estos son aparentes. Y por qué a partir de eso puede uno determinar un plano que no ha visto o cualquier cosa. Entonces hay que leer con calma. Está el problema 3 muy parecido y empieza diciendo la orientación de un estrato. Y ahí no se hacen lío. Dicen un estrato, pero está relacionado con geología. Un estrato entiendo, pero voy a pensar en todos estos ejercicios de un plano. Entonces, trabajo en el problema 3. Y luego viene el problema 4 y habla de un pliegue. Pero igual termina solo diciendo que tengo un punto y otro punto y cosas de ese estilo, que lo van a ver con calma, que hay que hacer. Y el problema 5 vuelve a decir algo así, se ha medido unas condiciones, hay que encontrar otras, entendiendo que es aparente y que es real. Y está el problema 5, sencillito, pero hay que hacerlo.
Y finalmente, para entender bien planos, viene el problema 6. Que no se olviden que no piensen en la geología, piensen en la proyección. Y el problema 6 dice, un estrato tiene un buzamiento de 40 al norte. Norte, buzamiento 40. Entonces, obligatorio, el plano es ese. ¿En qué dirección el buzamiento aparente será máximo? ¿Se mantendrá la máxima dirección de buzamiento si el valor del ángulo de buzamiento varía? Razonar la respuesta. Entonces, son cosas para entender qué es buzamiento aparente, qué es dirección de buzamiento. Y así de fácil, entonces no hay problemas. Sencillito, pero tienen que hacer esos problemas. Una vez más, ¿para cuándo? Para el lunes. ¿Ok? Perfecto. Entonces, con eso, ahora sí, hemos visto todo lo que teníamos que ver. Y por supuesto que tienen que hacer sus preguntas. Ingeniero, Adelante. no me quedó claro qué es el buzamiento aparente. Volveremos a ver la figura donde se define el buzamiento aparente. Se define aquí. Y la idea es muy simple. Dice, hemos aprendido que si nosotros tenemos nuestro plano, en la horizontal nuestro plano va a verse en la horizontal así. Y en la misma horizontal, si yo trazo la perpendicular, esa es la normal, entonces me queda muy claro que el ángulo de esa normal al plano es el ángulo de buzamiento y ahora decimos es el real. Pero ¿qué pasa si hay otro plano? No es el perpendicular. Entonces le ponemos otro calor y existe otro plano. Y es el plano que ahora estoy viendo en campo, porque no hay el perpendicular, no puedo ver el perpendicular. Esa es la idea, eso es lo común. Pero existe, lo estoy viendo y sé qué inclinación tiene ese. Yo sé que este plano, pues con relación al otro, tiene una intersección, al que estoy analizando, ¿no? Y el ángulo entre esta línea y al no estar en 90 grados, va a ser mayor. Y es lo que pregunta en el último. Va a ser mayor, tiene que ser mayor, porque no está exactamente arriba en los 90 grados, sino ya está inclinado. Y en ese sentido, ese ángulo es el ángulo aparente, el buzamiento aparente. Por lo tanto, cuando yo vengo, por ejemplo, aquí y digo de la normal, ¿no? ¿Se acuerdan que he dicho aquí? La normal va en ese sentido. Entonces el ángulo es 10, 20, 30, 40 de la normal, es verdadero buzamiento, beta. Pero ¿qué pasaría si es, por ejemplo, voy a usar este gráfico y digo, en este mismo plano yo mido de aquí y el ángulo es 30 grados. Veo que son 10, 20, 30 y los 30 se dan ahí. Bueno, entonces entiendo que este es el aparente porque no está yendo con la normal. Entonces, esos ejercicios los van a ayudar a visualizar eso en proyección, que en el fondo es esto que acabo de decir con respecto a otra línea. ¿Y cuál va a ser la otra línea aquí? Aquí está otra vez, vuelvo aquí. La normal es esa, entonces el buzamiento es de aquí a aquí. ¿Dónde mido eso? El rato en que haga esta transformación y ahí mido los 90. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es la dirección de ahí? La dirección no es la normal, pero esa es la dirección. Entonces, ¿cuál es esa dirección? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, con 90. Entonces, este plano que no es 90, es otra inclinación, tiene igual un buzamiento, 10, 20, 30. Y ese buzamiento es el aparente. Pero bueno,
con eso dicho, y los ejercicios que hagan les va a quedar más claro. Para eso son esos ejercicios. Entonces, notan estos ejercicios, ahí está el punto, y del punto centro cualquier línea, entonces cualquier línea 67. Y esos 50, cuando esa línea se la traslada aquí, y ahí cuento 10, 20, 30, 40, 50, el 50 está ahí, y ese es el buzamiento aparente. Pero vuelvo a decir, para eso está, y hay que mover, por eso tienen que hacer, no por arruinarles el fin de semana, porque uno tiene que mover, ir de un lado a otro, y va a encontrar qué es qué. Hecho, ahora sí, quizá otra pregunta más. ¿Qué hora es? Di 48, 3 minutos que me pasó, pero pueden hacer entre unita más si es que quieren hacer alguna pregunta. ¿Cómo le presentamos la práctica? ¿Con fotos de lo que vamos a practicar o hacemos...? Sí, igual que siempre, ponen su hoja, ¿cómo es? En este caso necesitan su hoja transparente y ahí arriba le ponen su nombre, su firma, su fecha y el estereograma con lo que hayan hecho. El objetivo es que aprendan, no que me muestren una línea. Si termina mostrándome una línea, ya, ¿qué se va a hacer? Pero el objetivo es que aprendan. Entonces, cada hoja tiene una proyección que es una imagen PDF. Inge, Escucho. esta práctica tal vez lo podríamos realizar en AutoCAD, tal vez para tener precisión. Van Estaría a bien. perder el tiempo, pero ignominiosamente. Les basta imprimir la falsilla. La falsilla no la habilitó todavía, la tengo lista para este momento. Las falsillas esas para que las impriman y encima le pongan, tienen ustedes ya la falsilla lista. ¿Y cómo hacer esta cosa sin que tengan que ir a los 90 minutos de video? El video solo de graficar un plano está también en este momento habilitado. Y lo mejor es que impriman la falsilla y encima le ponen su papel transparente y mueven de un lado a otro y dicen, he aprendido, menos mal, no había entendido un par de cosas, cualquier cosa, no hay problema. Y si finalmente no les ha quedado claro, viene la clase el lunes. Pero por favor, como nos conocemos 3 semestres, no hagan una falsilla, denle 5 minutos y después digan, ay, ¿y esto cómo se hace? Estudien. Este docente es imperfecto y cuando el alumno ha visto la pregunta y quiere hacer preguntas porque no ha trabajado, se nota. Entonces voy a intentar no perder la paciencia, pero, o sea, pierdo la paciencia porque tienen que estudiar y no estudian. Entonces, por favor, dense el tiempo para graficar bien y les va a servir. Háganme caso, les va a servir, ¿ok? ¿Algo más? Estamos bien. Hasta el lunes.